A partir del 711, cuando ya los árabo-bereberes invaden la península y derrotan a los visigodos, llegan contingentes de musulmanes. Estos contingentes no atacan a los cristianos que había una base de descendientes de hispanorromanos cristianos, no los persiguen y les permiten que continúen con su religión, con un inconveniente para los cristianos, y era que tenían que pagar los mismos impuestos que pagaban a los antiguos señores visigodos que dominaban. Y esos impuestos pues eran superiores a los que pagaban los musulmanes. A estos cristianos que se quedaron aquí bajo el dominio político musulmán, pues se les ha dado el nombre de mozárabes. Indebidamente, porque el nombre de mozárabe, estos no tenían nada de árabe, es decir, ese nombre pues se le da normalmente a partir del siglo XIX, los arabistas del siglo XIX empiezan a dar ese nombre a esos cristianos. Para los musulmanes, pues estos siempre habían sido dimíes, se les llamaba dimíes a los cristianos y a los judíos en conjunto. Estos mozárabes pues viven en la península, siguen viviendo bajo el dominio musulmán, no tienen que huir, como se nos ha dicho muchas veces y tal, no tienen que huir a tierras pobres, siguen cultivando en sus tierras. Dentro del cristianismo, pues hubo parte de estos cristianos que tenían un cierto apego al trabajo en roca. Construyen sus iglesias en roca, construyen sus tumbas en roca, hacen incluso sus casas en la roca. Yo creo que estas comunidades que se dedicaban al trabajo en roca eran como monjes, eran religiosos, que no quiere decir que fuesen célibes, porque el cristianismo al principio, los que se dedicaban a la religión no eran célibes, ni mucho menos. Eso surgió después, poco a poco, en la evolución del propio cristianismo. Estos mozárabes viven en unión con los árabes y con los bereberes que se asientan aquí. Tienen también el inconveniente de que no se les admite acceder a cargos públicos. Es decir, no podían ser funcionarios, para que se nos entienda. En un primer momento, y en el Emirato, eso es peccata minuta, porque el Estado es débil, el Estado no tiene una masa de funcionarios, ni mucho menos. Hay mucha autonomía en las poblaciones, y sobre todo en las que viven en el campo. Y entonces eso no se echa mucho en falta por parte de los cristianos. Pero cuando llega el califato ya sí tiene una estructura de poder muy bien organizada, ya sí tiene un Estado muy bien organizado, ya sí tiene muchos funcionarios, y ya sí los cristianos empiezan a echar en falta ese ascenso a esos cargos públicos que no pueden siendo cristianos. Entonces poco a poco se van convirtiendo. Hay un estudio de un profesor de la Universidad de Harvard que ha demostrado o ha hecho un cálculo de cómo han ido evolucionando la transformación de esos mozárabes en islámicos, ¿no? en musulmanes. Y se calcula que todavía en el siglo X, es decir, 2 siglos después de eso, más de la mitad de la población de la península era cristiana. Y es precisamente en esa época, con el califato, donde se acelera la conversión al Islam de estos que habían sido cristianos, de estos mozárabes. Entre eso y luego ya cuando llega el siglo XII, XI, a finales del XI o mediados del XI y XII, llegan los almorávides y ya no permiten la existencia de los cristianos. Ya los persiguen, incluso cuando vienen en expediciones de racia los reyes de León y de Castilla por aquí abajo, cuando regresan de esas racias, que las hacían de vez en cuando, pues se llevaban a todos los cristianos de aquí, de toda esta zona, se los llevaban para arriba, ¿no? Alfonso X, por ejemplo, se llevó un montón de cristianos de toda esta zona hacia arriba. Entonces ya los cristianos empezaron a desaparecer y terminaron ya en el siglo XII, a finales del XII, ya no había cristianos en la zona. En un primer momento
sí vienen tropas, pero no es tanta la invasión, es decir, no viene tanta gente. No resulta concebible como un pequeño ejército, que fue el ejército invasor, que no era muy numeroso, pues conquista toda la península, que es un espacio enorme. De tal forma que conforme van conquistando algunas ciudades, este ejército invasor no puede distraer soldados para dejarlos de guarnición en esa ciudad. Y entonces confía la ciudad a los judíos y ellos siguen, porque si van dejando soldados y guarniciones en las ciudades que van conquistando, se quedan a mitad de camino sin soldados, sin ejército. La gente estaba harta de los visigodos y en su mayor parte no ofrecieron resistencia. Y en muchos otros casos, como ocurre por ejemplo en Murcia, el conde visigodo Teodomiro pues pacta con ellos y entonces ellos le permiten seguir siendo el mandamás de la región, ¿no? Pero ellos son los que se imponen a él, claro. Y luego sí ya van llegando ya más gente del norte de África, más bereberes sobre todo. Los sitios donde ha habido oposición y son buenos, entonces lo que se instauran son tribus de árabes. Y los sitios que son de mala calidad, pues se instalan los bereberes. Como ocurre, por ejemplo, la serranía de Ronda, que es muy bereber, porque se la reparten las tribus bereberes por eso, porque son de mala calidad. En la zona de Antequera, Archidona y tal igual, pues lo que se instauran son tribus árabes. En el Valle de Guadalhorce, en Alozaina, tuvo que haber un señorito visigodo importante que pactaría con ellos, porque allí en el Hoyo de los Peñones hay un yacimiento bestial y hay una iglesia cavada en roca también y hay 100 y pico tumbas allí cavadas en roca, aparte de las que habría que no fuesen cavadas en roca, ¿no? Allí tuvo que haber un importante señor visigodo que siguió siendo cristiano. Y luego tenemos el convento de Castillejo de Quintana en Pizarra, que es un convento con muchos elementos cavados en piedra, con una iglesia cavada, semi-cavada en piedra, por lo menos los cimientos, ¿no? Y el baptisterio, y también tiene tumbas cavadas en piedra. Hemos dicho que hasta el siglo X la mitad de la población era mozárabe, pero no han dejado muestras de cultura material, porque la cultura material era la misma cultura islámica. Entonces ellos utilizaban los mismos cacharros, las mismas monedas, lo mismo que la cultura islámica. Entonces, arqueológicamente, pues podemos estar a lo mejor incluso excavando un sitio habitado por mozárabes y no diferenciarlo. Tiene que ser una cosa muy rara ya, que salga a lo mejor un elemento litúrgico, una cosa ya muy rara, para poder decir que es mozárabe, ¿no? Salvo esta especie de gusto por la excavación en piedra. Tenemos pocas excavaciones en piedra, pero no quiere decir que sean porque hubiese pocos cristianos, ¿no? Sino porque eran una minoría dentro de esa minoría mayoritaria que eran los cristianos. Por eso es muy interesante todos estos sitios que se están excavados en rocas, porque es el único testimonio que tenemos de esta cultura, el único testimonio arqueológico, como ocurre con la iglesia de Coín, por ejemplo, que es una iglesia bastante monumental, porque esa altura, ese trabajo de tanta altura es una bestialidad, ¿no? Eso es lo primero que se destaca de la iglesia de Coín. La cantidad de naves que tiene, que también es curiosa, aunque sean naves muy estrechas, es decir, muchas veces dice uno, bueno, tiene muchas naves, pero realmente cabe poca gente. Hay otras iglesias cavadas en roca
que son más anchas, más abiertas, más... Y luego el hecho de que esté fuera del casco urbano de lo que era la Medina no significa que los cristianos tuvieran que estar fuera de la ciudad, ni mucho menos, porque muchas veces, primero, no se podía hacer a lo mejor una iglesia dentro del casco urbano porque no había roca. Donde no hay roca no se puede excavar la roca. Habría más iglesias y seguramente estarían dentro del casco urbano. No quiere decir que esa fuese la iglesia, la única iglesia que había. Si precisamente algo caracteriza tanto al mundo islámico como al mundo cristiano de esta época, es que tanto las iglesias como las mezquitas pues eran muy pequeñas, pero había muchas iglesias y había muchas mezquitas. No eran los grandes templos que surgen luego, sobre todo ya con el barroco, ya para qué contar, ¿no? Esos templos impresionantes por sus dimensiones, ¿no? En Coín pues habría un montón de mezquitas, cada barrio pequeño tenía su mezquita, por ejemplo. Eso lo sabemos perfectamente. Los barrios que se organizaban muchas veces por oficio, pues era la mezquita de los zapateros, la mezquita de los curtidores, la mezquita de los... Y entonces pues esas calles, que además era la calle entera eso se da mucho en el mundo islámico, ¿no? Y incluso hoy día todavía, ¿no? Claro, en las partes viejas, no en las partes nuevas, pero eso de una calle, de un oficio. Y esa calle pues tenían sus mezquitas para ellos. En el caso de Bobastro en concreto, hay que destacar el convento excavado en piedra, cuya iglesia es la famosísima iglesia que aparece siempre de Bobastro. Esa iglesia está en un convento. Y ese convento y esa iglesia están asimismo dentro de un castillo. Bobastro es muy importante, la historia nos habla de este famoso rebelde Omar ibn Ghassún, es un personaje muy novelado. Omar ibn Ghassún nunca fue cristiano, era simplemente un rebelde que se rebeló contra el poder del Estado de aquel entonces. No solamente se rebeló una vez, sino que se sublevaba, perdía, digamos, y le perdonaban para que no siguiese con la rebelión, aceptaba el poder del emir y luego se volvía a sublevar, y así varias veces. Fue una historia curiosa, ¿no? La de Omar ibn Ghassún. Era un simple rebelde que lo que quería era coger el poder. Los historiadores hasta mediados del siglo XX pues han considerado a Omar ibn Ghassún pues como un paladín de la cristiandad, y no es cierto. Él iba a lo suyo, él iba a tener poder, a conquistar todo lo que pudiera, como cualquier otro político, ¿no? Llamémosle así, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, encontró en los cristianos un aliado. Y entonces los cristianos, pues, se rebelaban bajo su mando, es decir, lo apoyaban a él. Así como los bereberes, por ejemplo, ¿no? Pero los cristianos apoyaban a Omar ibn Ghassún. Que eso no quiere decir que Omar fuese cristiano. Incluso luego, a modo de propaganda, cuando el califa, que todavía era emir, llega y desentierra su tumba y lo ve, pues, según las fuentes nos cuentan, y lo ve enterrado al modo cristiano, enterrado al modo cristiano, con los brazos cruzados y mirando hacia arriba, ¿no? Eso se ha supuesto que era porque era cristiano, y un historiador dice que no tiene por qué ser así, porque él no se enterró a sí mismo. Lo enterraron sus hijos, que a lo mejor sí eran cristianos, pero no él, porque él, que se sepa, no se bautizó ni se convirtió al cristianismo nunca, ¿no? En un momento en el que se quiere construir un Estado fuerte, y en ese momento cuenta con la oposición de todos los, digamos, cabecillas, jefes, cada uno en su castillo quería ser totalmente independiente. Había una dispersión del poder bastante grande, ¿no? Y entonces en ese momento el emir intenta controlar ese desmadre e intenta pues asegurar su poder sobre ellos.
Y entonces resulta que no solamente Omar, son muchos los que se rebelan. Con Omar y después de Omar y antes de Omar. Y al final, cuando termina con Omar y con eso, pues se instaura lo que es el califato realmente. Es decir, el califato de Córdoba no se instaura hasta que termina con estos rebeldes.